habitar los hermanos juntos, en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nos gozamos mucho, porque hoy tuvimos el gozo de tener a los dos hermanos muy queridos de nuestra congregación, fundadores de esta iglesia, dirigiendo nuestro culto, a nuestro hermano César Guerra y a su querida esposa, Iliana de Guerra. Son de esta iglesia y siempre lo serán. Bueno, mis amados hermanos, un tiempo también en la presencia de Dios en adoración y un tiempo también para que el Señor nos diga sus consejos y las cosas que Él quiere de nosotros. El texto que quisiera compartir con ustedes en esta mañana tiene que ver con tres cosas fundamentales que están allí en el texto de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Este texto, el apóstol quiere hablarnos de tres cosas. Y queremos irnos a nuestros hogares con esas tres cosas en nuestra mente. La primera de ellas es la unidad como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios. Otra es el servicio. Y una tercera es el crecimiento. Son tres cosas importantes en la iglesia cristiana. El apóstol comienza con esta parte de la unidad, porque si no hay unidad, las otras dos no se logran muy bien. Él dice, por eso yo, prisionero, Efesios capítulo 4, a partir del versículo 1. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto, les aliento, les animo a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Y dice el versículo 3, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos. Entonces, en esos primeros versículos, Pablo está instando a esta iglesia de Éfeso, a sus destinatarios, lectores originales, que debían permanecer unidos. Y Pablo es cuidadoso en decirnos que esa unidad debe reflejarse. Dice que guardéis la unidad del Espíritu. Entonces se nos ha sido depositada la custodia de esa unidad. Pero él es claro en decir la unidad del Espíritu, es decir, la unidad que proviene del Espíritu. Es decir, la unidad que Pablo está hablando, es una unidad intrínseca que Dios ha dado a su cuerpo, que Dios ha dado a su iglesia. No es una unidad que depende de nosotros. Ya Dios le dio la unidad a la iglesia, a su cuerpo, con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Gracias a Dios que la unidad de Dios, de su iglesia no depende de nosotros. ¿Verdad que no? Un hombre caído daña todo, pero un hombre redimido restaura todo. Y hemos sido redimidos por la sangre de Jesús y hemos sido restaurados y Dios nos ha dado su presencia en el Espíritu Santo. Y lo que cohesiona a la iglesia de Cristo es la presencia del Espíritu Santo en nosotros como cuerpo de Cristo. Y eso nos concede
unidad. La unidad de la iglesia de Cristo es orgánica, es interna en lo más profundo del seno de la iglesia. Depende de Dios. Dios le dio esa unidad. Sin embargo, Pablo está diciendo acá, guarden la unidad que proviene del Espíritu. Nosotros debemos ser espejo de esa unidad. La unidad Dios la puso en nosotros. La unidad Dios la dio al cuerpo. Pero el cuerpo, conformado por los creyentes, debe reflejar esa unidad que ya Dios puso en su cuerpo. Esa unidad debe reflejarse en nuestras relaciones personales. Debe reflejarse en cómo cuerpo nuestro trabajo ministerial va enrumbado en una misma dirección, con objetivos claros que demuestren que no es que cada quien anda por su lado, sino que hay una directriz de trabajo ministerial unificado, con todos los ministerios remando en la misma dirección. El mejor reflejo de esto, de ese trabajo en equipo, es precisamente el deporte conocido como el deporte de remo, donde hay una embarcación pequeña, tipo como una canoa, y están los remeros, ¿verdad? Uno al lado del otro, vienen por pares, dos y dos, y van remando. Y van remando sincronizadamente. El remo sale del agua al mismo tiempo que todos lo sacan del agua. Y vuelve a entrar al agua todos al mismo tiempo. Y al mismo tiempo el movimiento es sincronizado y hay una sincronización perfecta. Y por supuesto, la embarcación, al recibir el impulso de todos simultáneamente, va hacia adelante. Si un remo le da más fuerza de este lado que de este lado, la embarcación no va en línea recta. ¿Cómo va? Comienza a desviarse hacia un lado, porque está recibiendo mayor impulso de un lado. Para que vaya en línea recta, todo tiene que estar debidamente sincronizado armoniosamente. Para ello, lleva una persona en la embarcación, lleva adelante, en la punta, en la proa de la embarcación, lleva una persona y les va dando instrucciones. Cuando ve que alguien está rompiendo la sincronización, entonces él le hace señas y vuelve otra vez a mantener la armonía del equipo. La unidad nuestra como iglesia debe reflejarse en nuestro trabajo ministerial. Debe reflejarse en nuestras relaciones interpersonales. Jesús dijo, Señor, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Ya Dios nos dio esa unidad. Pero lo que el apóstol está pidiendo es que guardemos, conservemos esa unidad, valoremos esa unidad, fomentemos esa unidad, propiciemos la unidad. Y viene la pregunta, ¿qué amenaza una unidad de un grupo de personas? Lo amenaza esas cosas que están en cada uno de nosotros, como por ejemplo el egocentrismo, como por ejemplo el orgullo, como por ejemplo la soberbia, porque nosotros queremos que nuestras opiniones sean las que prevalezcan por encima del resto del grupo. Y esto tiene que ser así, y aquello tiene que ser así. Y comenzamos, el ser humano, con vestigios de esa carne, comienzan a tratar de hacer que las cosas se digan, se hagan y se acepten a la manera en que cada uno de nosotros, incluyendo este servidor, queremos que se hagan las cosas. Cuando yo jalo para que las cosas se hagan sin importarme lo que otros están pensando, sino que mi opinión hago que prevalezca impositivamente, eso rompe la unidad. Eso atenta contra la unidad. Por eso el apóstol Pablo comienza, antes de hablar de la unidad, él menciona algo muy importante en el versículo 3, que se opone a esa actitud de soberbia, de jactancia y de orgullo. Él dice en el versículo 3,
con toda humildad y mansedumbre. De eso tenemos un maestro, ¿verdad? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces él dice, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Él sabe que soportar a otra persona no es fácil. Y si esa persona no piensa de la misma manera que yo, más todavía. Y si esa persona no se deja imponer mis ideas, más todavía. Sino que son dos orgullosos o tres egocéntricos en un mismo grupo y cada uno jalando para sí. ¿Qué pasa con la unidad? Se rompe. Y Pablo dice, el Señor por boca de Pablo, guardad la unidad del Espíritu. La unidad es un don precioso de Dios que tenemos que cuidar a toda costa. Y la mejor manera de cuidarla es teniendo humildad en nuestras actitudes como cuerpo de Cristo. Hubo varios ejemplos. ¿Recuerdan ustedes en Mateo 18 cuando los discípulos se le acercaron al Señor y le dijeron, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, Señor, cuando vengas en tu reino, haz que mi hermano esté a tu derecha y yo esté a tu izquierda? Estaban pidiendo cacao, como dicen por allí. Estaban pidiendo privilegios, estaban pidiendo parcelas de poder, estaban pensando terrenalmente, estaban pensando egocéntricamente. Estaban 10 apóstoles allí que escucharon cuando ellos pidieron esto al Señor. Y se armó la trifulca gigantesca y comenzaron a pelear. La unidad por la cual Jesús estuvo bregando durante 3 años ya estaba a punto. Jesús le acababa de decir, es necesario que yo vaya a Jerusalén y allí he de sufrir y de morir de manos de los fariseos y de los escribas. Y ellos, en vez de buscar las instrucciones del maestro, instrucciones finales, cuando tú no estés, se pusieron a pelear a ver quién de ellos iba a ser el mejor. Y comenzaron. Y seguramente Pedro, yo soy el que tiene más jerarquía. A mí tienen que irme todos. Ustedes, los 11, tienen que escuchar porque aquí el jefe soy yo. Recuerden que Jesús lo dijo. A ti te daré las llaves del reino. Así que yo soy el jefe. Y Juan a lo mejor dijo, no, Pedro, ya va. Tú podrás hacer lo que tú quieras, pero yo me recosté en el pecho de mi Señor. Así que olvídate del chiste. Y cada uno comenzó a dar los argumentos, el por qué debía ser el primero. Cuando Jesús ve aquel escenario tan triste, donde se estaba dando el egocentrismo, la soberbia, la jactancia, el orgullo, a ver quién era el mandamás, el jefe, entonces Jesús le dijo, un momento, los gobernantes de las naciones tienen esa conducta, se pelean por el poder, se ufanan, llenos de orgullo, de jactancia, de prepotencia, de soberbia, pero entre ustedes no será así. Él veía que la unidad de aquel grupo estaba partiéndose en pedazos en razón del egocentrismo, del orgullo, de la soberbia, de la jactancia y afines. Y Jesús le dijo, entre ustedes no va a ser así, porque mi reino no está basado en esos valores terrenales. Los valores que yo he sembrado en ustedes y que les he modelado es el valor de la humildad. Para preservar la unidad, Jesús dijo, tiene que haber humildad. En consonancia perfecta con Pablo, que nos acaba de decir, con toda humildad y mansedumbre, guardad la unidad del Espíritu. Jesús vino y colocó un niño entre ellos, entre sus apóstoles, y les dijo, ven este niño. Si no se hacen humildes como este niño, no están preparados para el reino de Dios. Porque mientras se actúe con ese egocentrismo en la iglesia del Señor, eso atenta y rompe la unidad. Por eso Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Somos diferentes, pensamos distinto y a veces no es fácil tener una relación interpersonal con alguien, que es difícil.
o que consideramos nosotros que es difícil. Pero la conseja Paulina es, con paciencia, con mansedumbre, aprendan a convivir los valores del reino. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo les escribe a los corintios? Los corintios era otro ejemplo de ruptura de la unidad. Estaban todos los corintios allí y Pablo hablando de la unidad, y entonces comenzó cada uno y dijo, yo soy de Apolo, porque Apolo es un hombre poderoso en las escrituras del Antiguo Testamento. Y salió otro grupo por allá. Nosotros somos de Pablo, el gran Pablo. Y salió otro grupo por allá. Nosotros somos de Pedro, el gran Pedro. Y hubo otro grupo más radical. Y dijo, nosotros somos de Cristo. Eso no es que eran espirituales, sino que se ubicaban en lo que ellos consideraban un gran hito de poder. Esos eran actitudes arrogantes, orgullosas. Y esa división de cada uno jalando para su lado, estaban haciendo añicos a la unidad de la iglesia de Corinto. Y Pablo les llama la atención sobre la base de que trabajen, y lo repite aquí en los Corintios, con la humildad. La humildad es la única manera de que haya unidad. Y Jesús nos demostró eso. Cuando vemos en Filipenses, precisamente Filipenses capítulo 2, fíjense cuando él, en un sentido de coherencia, de pensamiento, él le dice a los filipenses, por tanto, si algún aliento en Cristo, si algún incentivo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo, alguna compasión, dice él, completen mi gozo. Todo lo que él acababa de decir como condicional, si hay esto, si hay esto, si hay esto, y la respuesta es sí, sí lo hay. Si hay esto, dice, bueno, completen mi gozo. ¿Cuál era el complemento que Pablo quería ver cristalizado en los filipenses? Él les dice, completen mi gozo. Y él les dice, a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes en una misma cosa. Unánimes, una unidad. La unidad. Pablo no está diciendo que todos tenemos que pensar de la misma manera, porque la unidad no se decreta. Yo como pastor de aquí de la iglesia digo, la iglesia bautista La Fe está unida. No puedo decretar eso. Dios lo hizo y la iglesia de Cristo tiene esa unidad. Pero las iglesias locales tienen que construir y ser un reflejo, un espejo de esa unidad que ya Dios puso en su cuerpo. Por lo tanto, la unidad no se decreta, se construye. Hay algo que construye y hay algo que destruye. ¿Qué destruye? Destruye el orgullo, destruye la unidad, lo destruye el egocentrismo, la soberbia. Eso destruye la unidad. Si no, veamos a los apóstoles, veamos a los corintios. ¿Y qué construye? Pablo reiteradamente, y Jesús fue el maestro que dijo, si no se hacen humildes como este niño, no entrarán en el reino de los cielos. De tal manera que lo que construye una unidad es la humildad. Si no hay humildad, no hay unidad. Y si no hay unidad visible, no estamos dando testimonio del Dios que es uno. Por eso el Jesús dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo. Que ellos reflejen en su andar entre los hombres en unidad. Y lo que puede preservar la unidad es la humildad. Y Pablo les dice entonces, allí a los filipenses, no hagan nada para mostrar esa humildad. No hagan nada por contienda o por vanagloria. No hagan algo para sobresalir, para decir yo soy el mejor, para dar rienda suelta, abrir las compuertas del ego y presentarme como yo soy el que sé más, yo soy el que puedo opinar mejor. Él dice, no hagan nada con esa motivación. Y él dice lo siguiente, antes bien, si no estimen, dice, humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Los 4 pasajes
que hemos visto, las 4 circunstancias, todas tienen un denominador común para la preservación de la unidad, y es la humildad. Y Pablo menciona acá en Filipenses que la humildad no es considerarme yo superiores a los demás. Eso no es humildad, eso es egocentrismo. La humildad, dice Pablo, es considerando, es al revés, considerando a los demás superiores a mí. ¿Eso es fácil? ¿Es fácil eso? No, no lo es. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de poder ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Corrijo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Jesús nos modeló la humildad. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria allá en los cielos y vino a ser uno de nosotros, y haciéndose siervo, estando ya en la condición de siervo, humillado a lo sumo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que allí el apóstol asocia humildad y obediencia, lo que mencionaba la hermana Iliana en la apertura de nuestro culto. La humildad y la obediencia van de la mano. Van de la mano. De tal manera, mis amados hermanos, que tenemos tarea por delante a fomentar y a propiciar esa unidad. Que el mundo vea que somos fieles representantes de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. A continuación, seguidamente, dice allí el apóstol Pablo, él dice, por supuesto, un solo espíritu, un solo bautismo, un solo Dios, porque esa es la unidad que Dios puso en su cuerpo. Uno solo, y Él la puso allí. El segundo asunto en el cual Pablo quiere que nosotros fomentemos la unidad es en el servicio. El servicio tiene por característica que yo no tengo todas las cosas. Dios fue bueno con nosotros. Imagínese yo todo orgulloso, prepotente, vanidoso, arrogante. Y viene el Señor y me pone a mí todos los dones. Todos. ¿Yo necesitaría de ustedes? Para nada. Les hago así, ¿ven? Pero Dios es bueno. Dice allí el versículo allí en el capítulo 4, el 7. Capítulo 4, versículo 7. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida o a la dádiva de Cristo. Cada uno de nosotros nos ha sido dada una gracia, un don. Dios nos ha facultado con una habilidad, con una capacidad para servir en su iglesia. Y el apóstol Pablo nos ilustra que esto que Dios nos ha dado, como el apóstol Pedro lo dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y es claro que cada uno de nosotros ha recibido una habilidad, una capacidad de parte de Dios. Dios nos ha bendecido con eso. Pero hay algo bueno que Dios hizo. No le dio todo a una sola persona, sino que a cada uno le puso algo diferente. ¿Para qué? Para que todos nosotros tuviéramos necesidad del otro, tuviéramos una interdependencia. Yo soy un soprano no, yo soy lo mejor que hay en los hombres, un bajo, como él. No, ahí me raspan. La hermana Elena siempre ala para acá. Pero sí, no, Dios nos puso a cada uno de nosotros una habilidad para que mis carencias en lo que Dios no me dio a mí, se la dio a otro y yo tenga necesidad de ese otro. Ven, ministrame el don que Dios te dio. Cuando todos nos ministramos, escuchen bien, cuando todos nos ministramos,
unos a otros los dones que Dios nos dio. ¿Cuántos dones tengo yo? Todos los dones. ¿Por qué? Porque ustedes me regalan lo que Dios. Y cada uno en ese concurso, ¿qué fomenta eso? Lo que Pablo acababa de tratar, la unidad. La unidad se ve cuando toda una iglesia está concursando en servirnos los unos a los otros. Cuando nos servimos los unos a los otros, es una iglesia unida. Porque ¿en qué estoy pensando? En mi hermano. No estoy pensando en mí. Estoy pensando, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hermano? ¿Qué le falta a mi hermano? ¿Cuáles son las carencias de mi hermano? Y Dios me facultó a mí para atenderlo en su necesidad, en mis capacidades, en mis habilidades, en mis dones. Cuando la iglesia toda se suma como un solo hombre, y eso me hace pensar cuando el pueblo de Israel retornó de Babilonia y se pusieron a construir las murallas, el templo y el altar de mano de Zorobabel, de Esdras y Nehemías. Hay una frase que me encanta en el libro de Esdras y de Nehemías. ¿Saben cuál es la frase? Y todos trabajaban como un solo hombre. Todos trabajaban, pero lo que se veía, la acción que se veía, era una sola función, un solo hombre construyendo aquello. La iglesia del Señor, debemos trabajar todos juntos para que esa unidad nos provoque a nosotros hermandad, fraternidad, nos provoque lo que César le extrañamos cuando se va para Argentina. ¿Por qué? Porque cuando cantamos, y eso es un canto y es un momento, pero no, eso no es para solo un momento. Es para, por ejemplo, ama si quieres ser feliz. Y nos damos aquellos abrazos emocionados, preciosos. Eso no es algo puntual en la iglesia de Cristo. Es algo de servirnos los unos a los otros permanentemente. Por la gracia de Dios nos damos ese apretón tan sabroso que podemos tener. De tal manera que el servirnos a los unos a los otros. Y el apóstol Pablo allí nos dice algo bien interesante en el versículo 11. Él dice, y él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos, a toda la iglesia, a todos los santos, para la obra del ministerio. Él dice, a fin de capacitar a los santos, que todos estén capacitados, y dice él, para la obra, él no dice de los ministerios, del ministerio de servicio, de musical, el ministerio de enseñanza, no dice los ministerios. Él dice, a fin de capacitar a los santos para la obra, la obra del ministerio. Porque la iglesia unida, trabaja unida, ministerialmente trabaja, todos remando sincronizadamente para conseguir extender el reino de Dios. No es que cada uno va a trabajar por su lado, porque la obra de Cristo es una sola y vamos armoniosamente, unidamente, mancomunadamente, trabajando, como decía Esdras y Nehemías, como un solo hombre. Que aquí no vean el despliegue de un ministerio, de un ministro, de un pastor, trabajando por aquí, otro trabajando por allá. No, que la obra sea una sola. Y por eso tenemos que trabajar. Él dice entonces, a fin de perfeccionar a los santos. Esta palabra es clave, a fin de perfeccionar a los santos. Cuando uno va a una empresa y no tiene experiencia o tiene una experiencia incipiente, comienzan a darle cursos. ¿Cuál es el propósito de darle cursos? Desarrollar destrezas, habilidades, para que él cada día vaya aprendiendo cosas nuevas y sepa hacer las cosas de la mejor manera. Lo que Dios quiere es que precisamente a fin de perfeccionar a los santos, cuando alguien viene a Cristo, es un bebé en habilidades, en conocimiento, en todo eso. ¿Cuál es lo que debemos hacer con esa persona? Jesús lo dice allá en Mateo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la tercera sentencia dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Esa última expresión es perfeccionar a los santos. Yo lo tomo nuevo, pero la iglesia tiene la responsabilidad
de perfeccionar a eso. Es decir, desarrollar en él destrezas, conocimiento, desarrollarse desde el punto de vista no solamente cognitivo, no desarrollar solamente intelectual, que sí es correcto. La razón humana es parte de la bendición de Dios y es igualito a aquello para lo cual Dios dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. La razón, el razonamiento es bueno, Dios lo hizo, pero no se puede quedar en la mera razón. Tiene que bajar al corazón. Y en el corazón, esa perfección de mente y corazón, por eso el Señor dijo, ama a tu Dios con todo tu corazón y con toda mente y corazón. Corazón y razón, juntos. Y eso hay que desarrollarlo. ¿Cómo se desarrolla? Dios le ha dado la responsabilidad a la iglesia de brindar ese desarrollo. Entonces tienen que haber dos partes. Nosotros tenemos que desarrollar a los hermanos que vienen a la iglesia. Y los hermanos que vienen a la iglesia deben dejarse desarrollar y prestarse para ser desarrollados. Porque podemos tener la mejor intención del mundo en darles a una persona espacios, clases, todo, para brindarles que se desarrollen, ministerios donde puedan trabajar y todo lo demás. Pero si esa persona se resiste a dejarse desarrollar, pues ahí es un poquito problemático. Pero la iglesia tiene claro que estamos dispuestos y llamados a perfeccionar a los santos. La escuela dominical es un espacio para perfeccionar a los santos. Los talleres que damos, ayer tuvimos aquí un taller precioso con los maestros de escuela dominical, pero preciosísimo, y estuvieron encantados desde las 9 hasta las 12 y salieron todos muy contentos de cómo interpretar la escritura para explicar la escritura mejor a los alumnos. Y fue algo, eso es perfeccionar a los santos. Y así tenemos, de tal manera que el llamado es a dejarnos perfeccionar. Dios quiere que nos desarrollemos, nos desarrollemos como cristianos. Y Él dice allí precisamente, en el versículo número 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser hombres de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que Dios quiere es que nosotros nos desarrollemos. Y Él dice, el patrón, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Dice Él, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. El carácter de Cristo en nosotros es el objetivo final. El objetivo final no es que yo me aprenda todos los libros de la Biblia. Eso es bueno. El objetivo final no es que yo venga a las 52 cultos del año, 52 semanas, 52 cultos. Ese no es el objetivo final. El objetivo final no es que yo venga a todas las actividades de la iglesia. Eso es muy bueno y lo debemos hacer, pero ese no es el objetivo final. El objetivo final, Pablo lo plantea aquí, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros estamos aquí y venimos a la escuela dominical y todo eso es para que cada día el carácter de Cristo esté en mi vida reflejado. Yo aprendo de Cristo y reviso mi vida y digo, ¿qué parte de Jesús me hace falta desarrollar en mi vida? Que aprendamos cognitivamente las cosas, sí. Que leamos la Biblia, sí, todos los días. La anhelemos, nos las devoremos, estemos en la presencia del Señor, vengamos a unos cultos tan hermosos como en el día de hoy. Pero Pablo decía, no me canso de trabajar con ustedes hasta que Cristo sea tatuado, dibujado, impregnado en ustedes. ¿Cómo es Cristo tatuado en mi corazón? Cuando su carácter, su esencia, sus enseñanzas vienen a mi vida. Decir soy cristiano es muy fácil. Ahora, ser cristiano no es tan sencillo. Por eso Jesús mismo dijo, al final del Sermón de la Montaña, Él dijo claramente, si alguno oye estas palabras
y las hace. Le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús quiere que su carácter, ¿cómo lo vamos a ver en nosotros? Cuando las enseñanzas de Jesús se apliquen en mi vida, en mis palabras, en mis actitudes, en mi trato con mi esposa, en mi crianza de los hijos, en mi desarrollo en el trabajo, en todas las áreas de mi vida, reflejen el carácter de Jesús. En ese momento, entonces estamos acercándonos a la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que adelante está. Finalmente, amados hermanos, eso está allí. Y la última parte, él dice, para que ya no seamos niños, sino hombres maduros. Dice, sino que siguiendo el versículo 15, siguiendo la verdad con amor, dice él, crezcamos en todo hacia que es la cabeza, Cristo. Y más adelante vuelve a decir, dice allí el 16, de parte de él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo a la actividad propia de cada miembro. La palabra en estos dos últimos versículos es el crecimiento. Crecer cualitativamente y cuantitativamente. Dios está interesado en las dos cosas. Si vemos más personas acá, decimos, estamos creciendo. Éramos 50, ahora somos 55. Estamos creciendo. Ese es un indicador de crecimiento cuantitativo. Pero Dios también está interesado en un crecimiento cualitativo. Nosotros como creyentes crecemos si somos mejores reflejos del carácter de Jesús. Por eso no hay mejor ilustración que la que tenemos de la iglesia primitiva. Aquella iglesia, Hechos capítulo 2, y estaban juntos y gozaban y disfrutaban y decía, ninguno decía ser suyo propio, sino que esto es de todos, y hacían y tenían una gran solidaridad unos con otros y se amaban, se gozaban y había humildad entre ellos, y eso es, estaban creciendo cualitativamente, había humildad. Inmediatamente el versículo siguiente dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenemos las dos cosas, crecimiento cualitativo y crecimiento cuantitativo. El Señor añade, los trae acá. Y el que quiere ver que ese escenario de hermandad, de fraternidad, de amor que gozamos esta mañana, yo le dije a este joven que está acá sentado, cuando entró por primera vez, lo saludé allá, mi hija Laura lo trajo, le dio la bienvenida, me lo presentó, y yo le dije a él, ten cuidado porque te va a atropellar un camión, y no te voy a decir de qué lo vas a averiguar. Cuando todo el mundo lo atropelló de afecto, de amor y de cariño, yo le dije, te dije lo que te iba a pasar. Eso es crecer cualitativamente, ese amor, ese afecto, ese servicio. Es el llamarnos, tienes para comer, tienes para comprar medicinas, tienes para pañales, ¿cómo estás haciendo con aquello? El hermano Eduardo Mejía está teniendo esta carencia y nos preocupamos todos unos por los otros y eso fomenta la unidad y es tremendo, es sabroso ver a todos unos con otros sirviéndonos, servíos los unos a los otros, amados los unos a los otros, ayudados los unos a los otros. Es la frase más hermosa del Nuevo Testamento, unos a otros, recoge la esencia de lo que es la convivencia de la comunidad del reino de Dios. Nosotros estamos desafiados y retados a seguir, porque si algo tiene la Iglesia Bautista La Fe, es que hasta ahora yo veo unidad, servicio y está en crecimiento. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir creciendo en el Señor.
Quisiera saber